5, 4. Estamos desarrollando el contenido de comunicación organizacional o bien de relaciones públicas, como también se conoce, que tiene que ver con la capacitación de voceros, o bien, si lo vemos más amplio, con la vocería. Esto significa de qué tanto le agregan las personas que están en una posición de liderazgo en una organización, en una institución, en una empresa, al momento de desempeñarse en público, sea hablar con un medio de comunicación o con públicos estratégicos para lograr una negociación. Para poder desarrollar este contenido, he invitado a mi colega Vicky Luna. Vicky, tuve el honor de trabajar con ella en Canal 7 hace más de 20 años. Tal vez, Vicky. Y tantos, ¿verdad? Bueno, casi, casi. Veintitantos. Vicky también ha tenido un liderazgo particular en medios regionales. Estuvo en la zona norte dirigiendo un canal de televisión con contenidos informativos. Y bueno, también se ha desempeñado en el mundo de la comunicación organizacional. Y de la mano de Vicky vamos a desarrollar este contenido. Vicky, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y te quería preguntar de entrada, ¿por qué resulta estratégica este tema de la vocería en una organización? Hola Alejandro y hola a todos los estudiantes. Es un gusto estar con ustedes. Vea, esto resulta estratégico porque las organizaciones en este mundo, las empresas, hasta las personas, ahora necesitan proyectarse en la sociedad para lograr sus objetivos, ya sean de negocios, ideas, por ejemplo, proyectos políticos o incluso productos. Entonces, nombran a una persona que se vuelve, o a varias personas que se vuelven la cara de esa organización. Y de ahí que al volverse la cara, de hecho, el diccionario dice que vocero es el que lleva la voz de un grupo o de otra persona. Entonces tienen que prepararse y ser estratégicos porque toda la imagen, la reputación de una organización, empresa, institución puede recaer sobre esa persona. Entonces es de muchísima responsabilidad el papel del vocero o la vocera. Vicky, los estudiantes pueden estar pensando que eso es de gente ya que está metida en empresas, en organizaciones, ¿verdad? Yo quería preguntarte si en el mundo de las redes sociales, cuando yo hago un post, cuando yo publico una foto en alguna de las redes sociales que yo pudiera estar, juego también de vocero o vocera. Claro, en algunos entrenamientos de medios para voceros o entrenamientos de vocería, yo digo, todos, más bien, algunos son voceros ante medios de comunicación o públicos estratégicos, pero todos comunicamos. Entonces, cuando usted pertenece a una empresa o a una organización y usted empieza a dar su opinión particular en el Facebook y además dice, trabajo en X lugar, todo esto que usted diga como miembro de esa empresa puede afectar la imagen y la reputación de la empresa, de la organización. Ahora, un ejemplo claro es lo que le pasó al médico del Hospital San Juan de Dios, al odontólogo, que dijo lo que dijo, estemos o no de acuerdo, o bueno, particularmente no estoy de acuerdo con las barbaridades que dijo en contra de la diputada Ivonne Acuña. Él lo dijo a título personal. En un primer momento, el Hospital San Juan de Dios salió diciendo, son declaraciones muy particulares, pero después tuvo el hospital y la caja que solidarizarse con la diputada y el caso llegó hasta la parte de conciliación y el señor tuvo que retractarse en medios escritos para evitar una demanda y las consecuencias millonarias de lo que le pedía la diputada por injurias, calumnias y difamación. Recordemos que en Costa Rica cualquier persona que se vea afectada por algo que usted dice puede llevarlo a los tribunales por injurias, calumnia y difamación. Y entonces ahí no solo para casos negativos, sino que también para casos positivos cuando la gente reproduce información o el mismo Facebook es un medio de comunicación o las redes sociales son un medio de comunicación propio y cada uno ejerce su vocería de su propio medio de comunicación.
Vicky, ¿y si de las redes sociales nos trasladamos a lo que ya llamamos medios tradicionales, digamos la televisión o la radio, cuál es una capacitación ideal de voceros? ¿Hacia dónde se enfoca, digamos, una actividad de estas para preparar a la gente de la organización para exponerse, digamos, de manera pública? Lo primero que debe de hacer un vocero es esto, prepararse. Y lo segundo que tiene que hacer, o dentro de esos pasos de preparación, es el capital informativo. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que decir? Y con base en mi experiencia, por ejemplo, si es una empresa de mecánica aeronáutica, entonces lo van a declarar vocero de la seguridad aeronáutica de esa empresa. Entonces tiene que empezar a saber los términos, a traducirlos en términos populares y demás. Es un capital único que tiene cada persona. La preparación no solo en la parte de contenido, que para mí es lo más importante, yo digo, cuando un vocero ya tiene claro qué es lo que va a decir, tiene un 90%. El resto, de si mueve las manos, de si tengo esto al fondo, de si tengo iluminación, de si tengo tics a la hora de hablar, si me pongo roja o no, son cosas secundarias, pero que influyen, ¿verdad? Son cosas secundarias de forma. Entonces, la forma también, si puede llevar todos estos entrenamientos de vocería que están en boga en nuestro país desde hace 20 años, o los cursos especializados o algún entrenamiento específico que también lo podemos brindar sobre articulación de la voz, porque incluso nosotros los comunicadores no nos preparan para locutar. En la carrera de periodismo no nos preparaban para locutar. Y entonces otras entidades dan estos cursos. ¿Qué más? La parte de ensayar, siempre ensayar. La puesta en escena de cada tema, de cada entrevista es diferente. ¿Por qué? También por el público al que me voy a dirigir. Tengo que tener un lenguaje que lo entienda, desde la persona con más bajo nivel educativo hasta la persona con más alto nivel educativo, sin que esto signifique ninguna discriminación, ni mucho menos caer en lenguaje populacho o falto de respeto. Pero sí varía. Eso pensando, Vicky, perdona, eso pensando en que voy a hacer una declaración para un medio de comunicación que tiene una cobertura masiva. Pero si, por ejemplo, estoy desarrollando un taller, no sé, y tengo una relación con grupos de agricultores, no sé, las formas de las palabras tienen que ser distintas, ¿verdad? Exactamente, eso sería lo que es el vocero frente a sus públicos estratégicos. Entonces, si estamos con una empresa de abonos, que tiene que irle a explicar a la gente cómo funciona el sistema, o si hay un cuestionamiento de la empresa que, por ejemplo, afecta a las abejas, esta persona tiene que llevar su discurso bien preparado de forma que todos le entiendan. Y eso se llama también manejo escénico. Un manejo escénico. Hay gente que le da pavor hablar en público, no frente a las cámaras. Hay otra gente que le da pavor hablar frente a las cámaras. Pero, por ejemplo, el manejo escénico en una reunión, si la persona no puede ver a los ojos a su interlocutor o interlocutora, es que fije espacios en el auditorio o en la sala de reunión y se dirija hacia ellos haciendo creer, por ejemplo, que está viendo a los ojos a las personas. Lo ideal es que vea los ojos. ¿Por qué? Porque eso significa transparencia en el discurso. Vicky, esto es un libro de recetas como hacer un queque, digamos, tres de leche, dos de harina, una pizca de sal. Te lo pregunto porque hay múltiples personalidades y alguna gente puede pensar que esto es aprenderse una receta y hacerlo tal cual. No, yo diría que más bien es muy de la personalidad del vocero. Influye muchísimo. Hay voceros que son voceros natos, empáticos, o si no les gusta tanto establecer relación con la gente, logran una gran capacidad
de actuación, pero yo digo que hay gente que es muy, muy, muy natural para el tema de la vocería, que le gusta. No, no hay un libro de recetas, pero también en ese 10% que yo decía de preparación hay algunas recomendaciones que se pueden dar. Por ejemplo, esto de siempre prepararse según el público, siempre prepararse según el tema. Cada salida, como le digo, a la puesta en escena es una preparación independiente. Yo siempre le digo a la gente que el vocero o vocera tiene que dedicarle un cuarto de tiempo más del tiempo completo al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que estar leyendo, actualizándose, estructurando mensajes clave que son las ideas que queremos que le quede básicas de toda la exposición, que le quede al público o al interlocutor. Eh, tiene que estar... Te quería preguntar algo, un poco en esta lógica de lo del libro de recetas, siguiendo un poco con esa idea. Si yo veo que a alguien le sale muy bien el queque y le veo algunas características positivas, ¿qué tanto está yo copiárselas y no, tratar de imitar algunas cuestiones que le pueden salir bien a otra persona? ¿Corro yo ahí algún riesgo? sí, sí corre el riesgo porque somos seres únicos. Y yo digo que en esto de la vocería no hay como que la gente sea genuina. Nada más que en esa fórmula donde sí se pueden copiar son técnicas o aspectos que le haya ido bien a esa persona. Por ejemplo, un vocero de nuestro tiempo buenísimo es Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Pero ¿qué parte del discurso, esa frase, yes, we can? Entonces, a nosotros podemos decir, ¿por qué no establecemos frases clave así que nos queden grabados a lo largo del discurso y le podemos agregar nuestra propia receta? ¿Ve? Que en una receta de un queque usted lo lee, lo ve y dice queque de naranja, pero siempre lleva un toque personal, a veces porque falta un ingrediente o a veces porque tengo un ingrediente adicional y digo, ¡ay, qué rica me quedó esta receta! Pero, Alejandro, yo lo que creo también que es muy importante revisar en esa singularidad de la vocería, y poca gente lo trata en este tema de los entrenamientos, son los traumas infantiles, los traumas de la infancia. Si alguien tiene eh, alguna cuestión familiar que el papá o la mamá no lo dejaba hablar mucho, que era así, tajante, autoritario, que había que seguir reglas muy claras y que, o que le hicieron lo que llaman ahora bullying en la escuela y que cuando intentó en su primer ensayo de oratoria y quedó traumado, es muy importante que analice, porque hay algunas cosas que ni llevando cursos se quitan. Y yo quisiera recomendarles y aprovechar este espacio, Alejandro, para recomendarles un material que ya está sistematizado en comunicoconexito.com. ¿Por qué? Porque ahí analizamos el caso del discurso del rey, la película, el discurso del rey. Es Al el rey rey de inglés que Inglaterra era tartamudo. Ujú. que era tartamudo. ¿Y pero por qué? Porque tenía también un padre que había sido muy exitoso en la constitución de esta familia y del reinado, y también era muy fuerte de carácter, y además tenía algunos problemas, pero eran sobre todo de infancia. Y ahí se ve cómo la terapia, que es una terapia particular, puede ayudarle a vencer esa situación a la persona. Quiere decir, Vicky, que todo esto también pasa por un ejercicio de autorreflexión, que yo nada hago con recibir mucha información, con practicar mucho, si no vuelvo a ver un poco la mirada para atrás. Y bueno, y aquí es importante lo que anotas, que la comunicación va también de la mano con la psicología, ¿verdad? Bueno, y con otras áreas del conocimiento, y que resulta en este caso estratégico para poder superar algunos detallitos que en principio uno calificaría como algunos errores. Correcto, vea Alejandro. Recientemente concluí un curso de locución de 2 años en el INA y de ahí veíamos los tipos de discurso, ¿verdad? El discurso personal, el discurso informativo, el discurso de convencimiento. Y ahí eso de hacer nuestra propia historia,
y contársela a los demás compañeros, se las trae. Entonces esa introspección, ese conocerse, no solo le va a servir en la forma, sino que también tiene que ver con lo que he venido hablando o hemos venido conversando sobre el contenido particular. Es que usted puede ser periodista, puede ser profesor de la Universidad de Costa Rica. Yo también puedo ser periodista y profesora en otra área, pero nunca nuestras experiencias personales van a ser las mismas. Nunca nuestro contexto va a ser el mismo y entonces esa historia particular se refleja en ese ser único, en ese vocero o vocera única que puede impregnar su característica y ayudarse de muchas cuestiones de forma y de técnicas que sí llevamos los comunicadores aplicando a lo largo de muchos años. Vicky, para cerrar, ¿cuáles serían las 3 habilidades ideales que pudiera tener un vocero o una vocera de una organización? Primero, ser empático, y empático significa ponerse en el lugar de las otras personas. Lo segundo es prepararse y prepararse, lo que les decía. Nada supera el contenido. Y alguna gente dice, ay, sí, sí, tráigame esto y no. Mire, yo conozco exministros y expresidentes que se han expuesto a las cámaras muchísimas veces, a los públicos y demás, y si en algún momento no ensayaban una pregunta que nosotros o los que estábamos apoyándoles en comunicación, les decíamos, esta va a ser la pregunta álgida, vea, ensáyela, y a veces la ensayábamos varias veces y se enojaba detrás de cámara, y yo le decía, bueno, enójese ahora, pero cuando esté en la conferencia de prensa, no se enoja. Y en efecto, entraba Ignacio Santos de Canal 7 con la pregunta y entonces después ahí sí se echaba una risilla conmigo, ¿verdad? Diciéndome, usted me preparó para esto, ¿verdad? Entonces la preparación y luego un asunto es siempre decir la verdad. Alguna gente dice, ah, ya cuando manejo todas las técnicas de vocería y colocación de mensajes claves y cómo evado las trampas conscientes o inconscientes que me propone los interlocutores, llámense periodistas o público en general, ya puedo decir una que otra mentirita. Y yo digo, no. La vocería no se trata de decir mentiras porque la mentira, por más rápido que camine, la verdad siempre la alcanza. Entonces, esos serían los 3 consejos básicos: empatía, preparación, decir la verdad y un cuarto, llevar todo el tema de entrenamientos de medios de comunicación, que creo que les puede servir, no importa, y que no lo vean la gente como que es para políticos o para empresarios grandes. No, en Costa Rica hay un parque empresarial de donde más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas y esa gente también tiene que exponer sus productos y servicios y proyectos ante diferentes públicos, no solo los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Vicky Luna, por acompañarnos en esta clase y por tener siempre la amabilidad de compartir el conocimiento con los estudiantes. Con todo gusto y que la pasen muy bien y yo sé que va a ser muy provechoso este curso de la mano de nuestro estimado Alejandro. Gracias, Vicky. Un abrazo.